bendiga, hermanos, hermanas en Cristo. Aquellos que no han visitado nuestro canal este año, feliz año nuevo. Nuestros deseos, nuestras oraciones es que Dios les brinde un año de salud, de gozo, de paz, de victoria, de ánimo, de gozo. Aquellos que van a marcar el día hoy y que están marcando sus calendarios, al fin del día presente va a poder cruzar los primeros 8 días de este año nuevo. Para aquellos que están marcando las semanas, van a poder marcar la primera semana de este año nuevo. Y aquellos que están marcando por hora, y quizás hay uno o dos que están marcando el año nuevo de acuerdo a horas, van a poder marcar 192 de las primeras 192 horas de las 8,760 horas que este año nuevo nos ofrece. Les digo esto porque el tiempo es importantísimo. Es lo más valioso que nosotros tenemos a nuestra disponibilidad. Alguien una vez dijo que el tiempo es la vida. Y es verdad, sin tiempo no hay vida. Pero sin el tiempo tampoco uno puede disfrutar o gozar de la vida. Pero ¿sabía usted que es posible tener tiempo y no disfrutarlo? Miren, a lo largo de este año, nosotros vamos a marcar memorias, recuerdos nuevos, celebrar logros y éxitos, pero también vamos a enfrentar problemas, retos, retrasos, derrotas. Y cómo nosotros respondemos a esa adversidad va a determinar si vamos a disfrutar la vida o no. Es por eso que hoy quisiera hablarles acerca de la importancia de vencer el desánimo. De vencer el desánimo. Porque esto puede marcar la diferencia entre un año de victoria o uno de derrota. La diferencia entre un año de éxito o un año de fracaso. La diferencia entre un año de ánimo y un año de desánimo. Vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a escudriñar tu palabra. Gracias porque nos das el gran privilegio de poder escudriñar y estudiarla y Dios recibir de ella sabiduría y verdades que nos ayudan a seguir adelante con ánimo en este año nuevo. Dios, ayúdanos a reconocer la amenaza del desánimo y darnos la fe y la fortaleza para vencer el desánimo. Cuando nos encontremos en tiempos de desánimo, en temporadas de desánimo, muéstranos, Dios, enséñanos el camino hacia el ánimo que solamente tú provees. En Cristo Jesús oramos. Amén. Uno de los grandes enemigos del cristiano es el desánimo. El enemigo sabe que él no puede derrotarte, pero él va a hacer todo lo posible para desanimarte y alejarte de la vida que Dios ha propuesto para ti. Una vida que Jesús describe como una vida de abundancia, una vida de bendición, una vida de gozo, de paz, de alegría. ¿Qué es el desánimo? Bueno, si usted busca la palabra desánimo en el diccionario convencional, encontrará que el desánimo es la pérdida de confianza o entusiasmo. Es cuando alguien pierde el entusiasmo, pierde la confianza. El desánimo, si no se controla, puede convertirse en depresión. Y la depresión es una condición médica y es una condición médica seria que afecta negativamente cómo una persona se siente, cómo una persona piensa y cómo una persona actúa. De acuerdo al Instituto Nacional de la Salud Mental, hay un promedio de 21 millones de adultos en los Estados Unidos que tuvieron por lo menos un episodio mayor de depresión en el año 2020. Este número, 21 millones, representa aproximadamente 8.4% de toda la población de adultos en Estados Unidos. Ahora, de acuerdo a otras fuentes, esa figura incrementó más de un 100% en el año 2022. El hecho es que la depresión es real y afecta a millones de personas, no solamente en nuestro país, pero afecta a millones de personas a través del mundo. Y sí,
Los cristianos también pueden experimentar la depresión, especialmente en momentos de cansancio extremado o inmediatamente después de una gran victoria. Todos hemos leído historias de personas que alcanzaron grandes logros, solamente para que un tiempo después se encuentren preguntándose, ¿y ahora qué? ¿Qué puedo hacer para darle seguimiento a este gran logro que sea aún mejor? Y por eso mucha gente entra en depresión, caen en desánimo. Y muchas veces este desánimo y esta depresión vienen cuando menos lo esperamos y agarra a muchas personas sorprendentemente. Quizás el ejemplo más conocido en la Biblia de una persona que pasó por una depresión es el profeta Elías. Muchos de nosotros conocemos su historia. Encontramos este episodio de depresión en Primero de Reyes capítulo 19. Elías era un siervo de Dios, uno de los profetas de Jehová que Dios usó en maneras extraordinarias. Le dio victoria sobre los Baales, conquistó a los Baales. Y apenas en el capítulo 18, Dios le dio la victoria sobre estos falsos dioses y hubo una gran celebración en Israel. Pero no pasó mucho tiempo cuando el mismo profeta que Dios usó en gran manera, un capítulo después ahora está huyendo y teme por su vida a las manos de una mujer malvada llamada Jezabel. Y vemos aquí cómo este héroe de la fe, este hombre justo, este hombre recto que Dios había usado en maneras extraordinarias, cae en una depresión de tal manera que en un momento Elías le dice: Dios, mejor quítame, sácame de aquí, quítame la vida, sácame de aquí. Pero él no es el único. Miren, a lo largo de la Biblia encontramos otros personajes, personas de fe, quienes creyeron en Dios y se apoyaban en Dios, como Job, por ejemplo. Todos conocemos bien la historia de Job. Job era el hombre más recto, más justo en toda la tierra. Y Jehová le da al enemigo el permiso de probar a Job para ver si podía él hacerlo caer y desviarse de Jehová. Pero vemos aquí que Job, aún después de perder sus riquezas, perder su familia, perder su salud, él se mantuvo fiel. Pero en ese transcurso hubieron momentos en donde aún Job se sentía un poco desanimado. Es más, en Job 3:11, él mismo pregunta: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Así como Elías, Job, en su desesperación, se encontró pensando: ¿sería mejor no estar aquí? Pero gracias a Dios, ambos, Elías y Job, se dieron cuenta, reconocieron que estaban desanimados, reconocieron su desánimo, y su confianza y fe en Dios los levantó y los puso en un camino de victoria para vencer el desánimo y seguir adelante con el propósito y el plan que Dios tuvo para ellos. Otro ejemplo que viene a la mente es el apóstol Pablo. Un ejemplo extraordinario. Miren, Pablo, que para estas alturas había entregado su vida entera para el servicio de Dios, él enfrentó un sinnúmero de retos, desafíos, una adversidad tremenda. En una ocasión, Pablo se encontró afligido por un aguijón. Dice aquí en 2 Corintios 12, del 7 al 10, escuchen esto, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltese desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Miren, aquí vemos a un Pablo que había entregado su vida entera al servicio de Dios, un hombre que era su misión, su causa, servir a Dios y traer a las almas perdidas a Cristo y levantar la iglesia. Miren, vemos a este hombre de fe
afligido por este aguijón. Y 3 veces él ora a Dios: Dios, por favor, quítame este aguijón. Dios, por favor, líbrame de este aguijón. Dios, por favor, ayúdame a vencer este aguijón. Y las 3 veces Dios le dice: Pablo, no te lo quito. Ese aguijón tiene un propósito. ¿Cómo es posible que alguien como Pablo, como Job, como Elías y tantas otras figuras bíblicas, héroes de la fe, pudieron vencer esos momentos de desánimo y seguir adelante? ¿Cómo fue posible? Bueno, Pablo nos da un vistazo, porque en 2 Corintios 4, del 8 al 9, él nos da a conocer cómo él pensaba. Y fue su actitud, fue su fuerza de mente, fue su mentalidad, cómo él pensaba, cómo él apercibía la situación, que le ayudó a vencer. Miren, escucha lo que dijo Pablo aquí en 2 Corintios 4, del 8 al 9. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Miren cómo Pablo tenía la conciencia para saber que todo lo que pasaba a su alrededor, incluyendo la adversidad, lo que interrumpía su paz quizás, miren cómo él lo veía. Dice: si algo está pasando es porque Dios tiene un propósito para ello. Fue su creencia, fue su confianza y fue su dependencia en Dios que lo sostuvo aún en los tiempos más difíciles, en los tiempos más adversos de su vida. Miren, esa es la actitud y esa es la mentalidad que todo cristiano necesita para vencer el desánimo. Necesitamos esta actitud, necesitamos esta mentalidad para vencer el desánimo cuando nos viene. Miren, el enemigo sabe que no puede robarnos nuestra salvación, pero sabe que sí puede robarnos el gozo de la salvación, que puede robarnos la paz de nuestra salvación o el ánimo. Y es por eso que nosotros tenemos que reconocer que detrás de toda prueba, detrás de toda lucha, hay un objetivo que el enemigo quiere lograr en contra de nosotros. Y saben, no hay nada más triste que un cristiano desanimado, porque ya teniendo la victoria y toda la razón para estar sirviendo con gozo, el desánimo nos paraliza. El desánimo nos paraliza y impide que nosotros hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y saben, hay muchas razones por el desánimo y cómo el enemigo causa desánimo a nuestras vidas. Una es la culpabilidad. Cuando un cristiano se siente culpable o indigno de servir a Dios por algo que hizo en su pasado, un pecado, un fracaso, cuando nosotros dejamos que el enemigo use eso en contra de nosotros, nosotros estamos permitiendo que abra la puerta al enemigo al desánimo en nuestras vidas. Mire, hermano, hermana, nunca deje que el enemigo use su pasado en contra de usted. Si usted ya pidió perdón, si usted ya se arrepintió, si usted ya es una nueva persona en Cristo, deje su pasado atrás, usted confíe en Cristo, usted siga adelante. Y saben que cada vez que el enemigo le recuerda a usted de su pasado, recuérdele a él de su futuro, porque la victoria ya es nuestra en Cristo. El enemigo también a veces usa las comparaciones como trampa. Trata de atraparnos y abrir la puerta al desánimo en nuestras vidas a través de las comparaciones. ¿Qué es la comparación? Es cuando un cristiano le pone más énfasis y se pone a ver lo que está pasando a su alrededor. Por ejemplo, ve al vecino, qué tipo de casa vive, qué tipo de carro conduce, en qué trabaja, a qué carrera, cuáles son sus ingresos. Dentro del contexto eclesiástico, quizás hay algunos que se comparan con otros siervos, con otros cristianos, y por qué él tiene ese ministerio y por qué ella puede hacer esto y lo otro. Las comparaciones corrompen, las comparaciones desaniman. ¿Saben por qué? Porque siempre va a haber alguien que tiene un poquito más que tú o hace un poquito más que tú. No hay que permitir
que el enemigo use las comparaciones. No hay que caer en la trampa de las comparaciones, porque las comparaciones abren la puerta al desánimo. Mejor hay que mantener el enfoque a lo que Dios nos ha llamado. Hay que mantenernos en lo que Dios nos ha llamado y servirle a Él de todo corazón. En tercer lugar, conflictos. El enemigo usa los conflictos muchas veces para abrir la puerta al desánimo en nuestras vidas. ¿Cómo se ve esto? Bueno, si, cada vez que tú traes a dos seres humanos, va a haber conflicto. Conflicto dentro del contexto matrimonial, conflicto en la familia, en el hogar, conflicto dentro del trabajo, conflicto a nivel mundial, el del gobierno, miren, inclusive en la iglesia. Y cuando hay conflicto en el matrimonio o en el hogar, es más fácil huir. Muchos huyen. En vez de enfrentar, en vez de confiar y esperar en Dios que les dé la victoria, lo más fácil en esta situación es de huir. Pero no hay que huir. Mejor hay que dejar que Dios nos fortalezca. Hay que esperar la victoria que Dios nos ha prometido. Hay que esperar en Él. Miren, el mundo trata de buscar ánimo en lo material. Muchos creen que en tener más dinero, en tener más cosas materiales, que eso les va a dar el ánimo. Pero ¿qué pasa con las cosas materiales? Rápido se desgastan, pierden ese sentir que hace a muchas personas sentirse contentos, felices. Pero el ánimo del cristiano no depende en cosas materiales o en las circunstancias o situaciones de la vida. El ánimo del cristiano se encuentra y se mantiene en Cristo. No importa la situación. Recuerden las palabras de Pablo, cuando dijo: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y hablando de Pablo, él se encontró una situación en el libro de Hechos, capítulo 27, una situación muy, muy extremadamente adversa. Y esta situación y este ejemplo nos enseña a nosotros cómo podemos tener nuestros ánimos siempre en lo alto, siempre alegre, siempre activo, siempre alegre, aún en medio de la adversidad y los problemas. Y Pablo nos enseña cómo podemos hacer esto. Miren, él estaba preso y él iba a un tribunal donde él iba a tener que esperar la decisión del César en esa época en contra de los cargos que se habían puesto en contra de él. Y siendo ciudadano romano, a él le correspondía tener el derecho de tener un tribunal en Roma. Entonces él estaba sobre un barco que iba hacia Roma. Bueno, en ese viaje, la nave, el barco donde él estaba viajando, se empieza a hundir. Y todos los que estaban sobre el barco les entra el pánico y la desesperación. Temen por su vida, creen que van a morir. No había un escape. Y miren cómo Dios usa a este prisionero, a este preso, no solamente para sostenerlo a él, pero para sostener a toda la tripulación que estaba ahí con él. Miren, Pablo se encontró en medio de una situación difícil donde tripulación y media del barco había perdido el control. El barco se hundía y estaban en medio de la nada con una tormenta terrible. Ahora, quizás usted no se encuentra en un barco que se está hundiendo literalmente, pero es posible que en este año nuevo te vas a sentir como que te estás hundiendo espiritualmente, económicamente, emocionalmente. Quizás en una relación en la cual tú estás. Vas a sentir como que te estás hundiendo. Mire, estas palabras te van a ayudar, te van a sostener. Y Pablo supo escuchar la voz de Dios y eso le alentó a mantener su ánimo en lo alto. Escuchen lo que dice en Hechos 27, del 23 al 24. Dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Miren cómo Pablo, él no escuchó los vientos, él no vio la tormenta, él no se confió del barco que se hundía. No, él se confió en lo que Dios le dijo. Él se apegó más y él creyó más las palabras de Dios, lo que Dios le había indicado. Que Pablo, tú vas a llegar a Roma.
porque tienes que presentarte delante del César. No te preocupes por lo que está pasando acá, porque vas a llegar. Y fue esa confianza, fue esa creencia, fue esa dependencia en Dios que lo sostuvo aún en medio de ello. Miren, alguien una vez dijo, algunas veces Dios calma la tormenta, otras calma a sus hijos en medio de ella. Es posible que tú vas a estar pidiendo, Dios, por favor, calma la tormenta. Dios, por favor, elimina estos problemas. Dios, por favor, ayúdame, saca, líbrame, quítame. Pero lo que Dios va a hacer en vez es traer calma en ti en medio de la tormenta. Y Pablo confiaba en la palabra que Dios le había dado y eso le ayudó a no solo mantener su ánimo en alto, sino también el ánimo de los demás. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos los que comienzan diciendo en Hechos 27, miren lo que les dice ya al amanecer, Hechos 27, 33 al 36, del 33 al 36, dice, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Miren, por 14 días, todos los que estaban sobre ese barco no comían. ¿Por qué? Porque estaban distraídos, estaban completamente enfocados en cómo iban a atravesar esa tormenta, cómo iban a navegar esa tormenta. Pero cuando se llegó el fin de estos 14 días, Pablo los anima. Y como un símbolo de la Santa Cena, vemos cómo él levanta el pan. ¿Por qué? Porque era un testamento a la fidelidad de Dios. Que Dios lo que dice es verdad, es fidedigno. Uno siempre puede confiar en lo que Dios ha dicho. Uno siempre puede confiar en Él. Miren, hermanos, hermanas, a pesar de todos los problemas que usted tenga, de las pruebas que esté pasando o que va a pasar este año, o si en este tiempo de refrigerio nos vamos a regocijar y vamos a seguir adelante, lo que tenemos siempre que recordar es esto, que estamos nosotros en una batalla espiritual. Satanás sabe que él no puede derrotarte, pero él va a tratar de hacer todo lo posible para desanimarte. Hermano, hermana, no permita que el desánimo lo detenga de recibir y de disfrutar y gozar las bendiciones de Dios. No permita usted este año nuevo que el desánimo le impida vivir la vida que Dios te ha prometido, de servirle a Él y de usar todos los dones y talentos que Dios le ha dado a usted para su servicio. Miren, el ánimo proviene de Dios, viene cuando confiamos en Él completamente y se fomenta en un ambiente de oración y compañerismo. Por eso la Biblia dice que 2 son mejor que 1. Miren, nosotros nos necesitamos, sí, necesitamos a Dios principalmente, pero también nos necesitamos los unos a los otros. Por eso este año les animo a que busquen el compañerismo de su iglesia local, que se busquen los unos a los otros, que seamos bendición los unos a los otros para que oremos los unos por los otros. Necesitamos a Dios, Él nos da el ánimo. Para fomentar ese ánimo, nos necesitamos los unos a los otros. Oremos. Te damos gracias, Dios, por este mensaje. Gracias por enseñarnos, Dios, que aún en tiempos de prueba, de lucha, de retraso, de reto, podemos sentir tu paz y tu gozo. Podemos mantener nuestros ánimos en lo alto. ¿Cómo? Creyéndote a ti. Creyéndote a ti, confiando en ti. Dios, dependiendo de ti. Vamos a atravesar diferentes cosas este año. Vamos a enfrentar diferentes adversidades este año. Pero en ese transcurso, Dios, que nos acordemos que confiar en ti y nunca dejar que nuestros ánimos se conviertan en desánimo. Ayúdanos, Dios, anímanos, danos el poder, la fortaleza, la fe para seguir adelante y tener la mentalidad y la actitud de Pablo, y que nos des la victoria, que podamos sentir la victoria, porque la victoria ya es nuestra en Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios. Ayúdanos a vencer siempre el desánimo. En Cristo Jesús oramos. Amén
y amén. Dios me los bendiga, hermanos, hermanas, y recuerden, ánimo.